Hola, queridos hermanos, buenas tardes nuevamente. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios en su reunión en este último jueves de agosto, así que también es la última oportunidad que vamos a estar juntos durante este mes, considerando esta hermosa carta a los colosenses. Vamos a seguir donde quedamos la semana pasada, así que les invito a abrir en Colosenses capítulo 1 para comenzar nuestra lectura en el versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15, y leeremos hasta el versículo 20. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta aquí, hermanos, la lectura. Siempre pedimos, rogamos y confiamos que es nuestro Dios quien la bendice en cada uno de nuestros corazones. La semana pasada estuvimos terminando esta oración gramatical, como decíamos, esta unidad gramatical que hay entre el versículo 9 y el versículo 14, donde el apóstol Pablo les cuenta a sus hermanos de Colosas cuál es su oración por ellos. Y decíamos que nos enfrentamos a una maravillosa oración por los hermanos en Colosas, por aquellos que el apóstol Pablo había oído que estaban bien, que estaban mostrando evidencias de su salvación, estaban mostrando una fe más robusta, un amor por todos los santos a causa de la esperanza que estaba guardada. Eran hermanos que manifestaban una fe robusta, un amor por todos, una esperanza, vivían vida de esperanza. Por lo tanto, estaban mostrando que eran hermanos que estaban creciendo, que estaban madurando, que estaban en este proceso de santidad, en esta obra de Dios en nuestras vidas, santificándonos, haciéndonos madurar, haciéndonos crecer. Y a propósito de eso, y también de la amenaza que habíamos dicho en la introducción de esta carta, es que el apóstol Pablo dice al oír esto, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y veíamos que la petición central de Pablo en los versículos 9 al 14 es una sola, y que a propósito de esa petición central, si es que esa petición se cumple en las vidas de los colosenses y también en nuestras vidas y en la vida de los creyentes a través del tiempo, entonces va a haber cosas que van a pasar. Porque esa petición tiene propósito. La petición está en el versículo 9, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El deseo del apóstol Pablo, lo que él quería era que los colosenses y todos los creyentes a través de la historia fuésemos llenos del conocimiento de su voluntad, porque de esa manera hay cosas que suceden. Versículo 10, ¿para qué? Y ahí hay una cláusula de propósito. Para que sucedan estas cosas, y estas cosas que son deseables en la vida del creyente, que andemos como es digno del Señor, que seamos agradables a Él, que seamos fructíferos en toda buena obra, que crezcamos, que maduremos, que seamos fortalecidos por el poder de Dios, que tengamos esa fortaleza para enfrentar los problemas de la vida, para enfrentar a las personas que nos son contrarias muchas veces, para enfrentar las situaciones difíciles, y que ese enfrentamiento de situaciones y de personas difíciles lo podamos hacer con gozo. Para que eso suceda, tenemos que ser entonces llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esto pasa porque Él nos hizo aptos, porque Él nos capacitó, porque Él nos perfeccionó para participar de la herencia con todos los santos, porque Él nos salvó. Así termina esta hermosa oración, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Cierra entonces su oración hablándonos de la salvación en Cristo. Hemos sido liberados del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados
pero no trasladados, no dejados en libertad para donde nosotros queramos ir. No es que nos salva de este reino de las tinieblas, de esta potestad, de este poder de Satanás, y nos dice, bueno, que te vaya bien, dale con todo, haz lo mejor que puedas, sino que Él mismo nos traslada a un reino, a un lugar glorioso, y es el reino de su amado Hijo, es el reino donde su Hijo es nuestro soberano, donde su amado Hijo, el Hijo de su amor, es nuestro Rey, porque Él es quien nos rescató, en quien tenemos redención, Él es quien nos libró, en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Así cierra esta oración mirando entonces a Cristo. Porque decíamos al comenzar esta carta que el motivo central de esta carta es precisamente eso, exaltar a la persona del Señor Jesucristo como preeminente, como superior, como todo. Cristo es superior, Cristo es todo. Y vamos a ver que apenas termina de contarles a los colosenses que Él ha estado orando por ellos, primero dando gracias por aquellas tres virtudes que son evidentes en su vida cristiana, y luego pidiendo que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el conocimiento de las Escrituras, para que todo esto funcione en sus vidas. Ahora va a comenzar inmediatamente a enfrentar el problema que ellos podían estar siendo amenazados. Esta falsa enseñanza que de alguna manera estaba haciéndolos quitar la mirada del Señor Jesucristo y poner la mirada en otras cosas. Quitar la mirada del Señor Jesucristo como suficiente, como este Rey, el reino de su amado Hijo, como este Rey soberano sobre nuestras vidas, como este Rey que nos suple, como este Rey que nos alimenta, como este Rey que nos sostiene, como este Rey que es todo para nosotros, y le estaban poniendo en otras cosas, en experiencias filosóficas, en algún tipo de experiencias personales, en algún tipo de ritualismo también, algo de religión, pero el tema era que estaban sacando su mirada del Señor Jesucristo y la estaban poniendo en otras cosas. Y Pablo lo que quiere entonces es que los creyentes volvamos a recordar, volvamos a entender y volvamos a hacer nuestra la realidad de quién es Cristo. Cristo es todo, Cristo es suficiente, Cristo es preeminente. Y lo que hemos leído hoy día, hermanos, en el lenguaje original, yo no sé griego, pero quienes lo conocen, dicen que está escrito en modo de poema, en modo de prosa. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una especie de poema, una especie de canción. Y ahí, nuevamente, uno puede encontrar autores que creen que esta era una canción, un himno conocido de la época, y que Pablo lo toma y lo escribe y lo hace suyo y lo escribe aquí para usarlo en su punto, en su argumentación. Otros dirán que no, que simplemente el apóstol Pablo es quien escribe este poema y lo escribe en forma de poema porque es una manera literaria de mostrar de mostrar de mejor manera un recurso literario para hablar de la hermosura del Señor Jesucristo, lo usa de esta forma. No lo podemos saber, lo que sí tenemos aquí es que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, que son para nosotros. Entonces vamos a mirar este poema como un poema o como un himno, y lo vamos a mirar no solo pensando en cómo este poema venía a solucionar el problema de los colosenses, sino como un poema que es para nuestras vidas, como un himno para nuestras vidas. Y lo vamos a dividir como conocemos nosotros los himnos entonces. Vamos a tener un título para este himno, luego vamos a tener una primera estrofa, luego va a seguir un coro, piensen en nuestros himnarios, y va a seguir una segunda estrofa. Así vamos a dividir esta porción de la escritura, como un himno, un título, una primera estrofa, el coro, una segunda estrofa. Entonces, de alguna manera, el coro va a ser lo que vamos a resaltar al final también para nosotros. ¿Cuál es entonces el título en nuestra división de este himno? El versículo 15. Este es el título, y bajo todo lo que tenemos en el himno, explica de cierta manera lo que el apóstol Pablo pone en el título del himno. Y el título del himno entonces es: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense que la amenaza era precisamente esta: Cristo no es suficiente. Ya sea con filosofía griega, ya sea con ritualismo judío o ritualismo legalista, sea con lo que sea que se le esté añadiendo al Evangelio, finalmente lo que nosotros atacamos cuando decimos que hay que añadirle cosas al Evangelio es la idea de que Cristo es todo, de que Cristo es suficiente. Y lo primero que nos muestra este himno, este poema, es que efectivamente Cristo es todo, que Cristo es absolutamente superior a todo.
que es increíblemente superior, magníficamente superior, y que esa superioridad tenemos que transformarla en una realidad en nuestras vidas. Tiene que ser una realidad que de alguna manera controle nuestras vidas, que deforma nuestras vidas, que deforma nuestros actos, que deforma nuestras emociones. Y aquí voy a pedir disculpas porque los que me conocen saben que a mí me gusta harto el fútbol, entonces muchos de mis ejemplos son de fútbol. Aquí en Talca de repente me retan cuando hablo de fútbol desde el púlpito, pero esto es Zoom, así que por lo menos no pueden decir que es púlpito. Es una reunión de Zoom. Hace un mes atrás, no sé, no, un poco después, este mismo mes, en agosto, de hecho coincidimos con la fecha, Lionel Messi quedó sin trabajo, fue el cesante más importante del mundo, quedó sin trabajo el 30 de junio. El último día de junio él quedó sin trabajo. Y los ojos del mundo estuvieron puestos en qué iba a pasar con Lionel Messi. Todo julio, la mayoría de los que nos gusta el fútbol pensábamos que él iba a renovar con Barcelona y que iba a ser en realidad un trámite. Pero de repente aparecieron las noticias, primero en boca de los periodistas diciendo se cayó el Barcelona, parece que no va más, luego Barcelona lo hizo público y sacó un comunicado, Lionel Messi no sigue en Barcelona, y los ojos del mundo se abrieron qué iba a pasar con Messi, algunos decían, no sé, Manchester City con Guardiola de nuevo, otros decían ya que iba a ser el PSG, apareció el hermano del dueño de este club mostrando una polera de Messi, como sea, los ojos del mundo futbolísticos, creo yo, y quizá un poquito más allá, se fueron a Lionel Messi. ¿Y qué va a pasar con este hombre? Y de repente aparece el anuncio, Messi toma mañana un vuelo, se va a París porque firmará con el Paris Saint-Germain. Y si ustedes se recordarán, yo en ese momento estaba sin trabajo, así que vi la tele y disfruté de esos minutos. La llegada de Messi a París fue una locura. Fue una locura. La gente lo estaba esperando en el aeropuerto, la gente se fue a esperar a una clínica, después se fue a esperar al estadio, no llegó nunca al estadio, pero igual la gente estaba esperando en el estadio. Parecía que no había pandemia. Nosotros que estamos acostumbrados a salir con cuidado, con mascarilla, y vemos a veces gente con doble mascarilla, con otro protector de esos que parecen así como de soldador, y algunos con guantes, y todo, y veíamos un montón de gente sin mascarilla, abrazados, gritando, cantando, esperando porque llegaba Messi, llegaba este tremendo jugador, iba a ser el jugador de su equipo. Y fue una locura por varios días, desde el día que se supo que iba, hasta el día que llegó, hasta el día que fue presentado, y sigue siendo una locura. Pero lo que quiero resaltar es que hubo personas que más allá de la pandemia, personas que más allá de, me imagino, sus trabajos, de sus tiempos, de su familia, se volvieron locas con este tema. Y fueron a las calles y fueron al estadio y se abrazaban a la gente solamente porque el mejor jugador del momento, ni siquiera, ni por cerca el mejor jugador de la historia, el mejor jugador del momento solamente, estaba firmando por su club. Su apreciación de quién es este señor, Lionel Messi, se hacía evidente en sus actos. No era una noticia más del día, no era solo una información más del día, era lo que estaba pasando y controlaba su acto y los hizo, como decía recién, dejar casa, dejar trabajo, no sé, dejar estudio, no preocuparse de la pandemia y reaccionar como es esperable para ellos. Yo sé que las hermanas que me están escuchando me dicen, qué estupidez está diciendo Jaime, ¿cómo va a ser esperable que por un futbolista la gente se vaya a los estadios? Hermana, conociendo un poco más a esa gente, créame que es esperable en ellos. Uno dice, sí, eso haría un hincha de fútbol. Uno no consideraría que un hincha del PSG dijera, no, mira, la verdad es que si tengo tiempo, voy a abrir en la noche los diarios para ver si es que llegó o no llegó. No, es esperable que una figura así provoque lo que ha provocado. Es más, nos parece inclusive que es excesivo, pero es concordante su discurso, soy hincha del fútbol, soy hincha de este equipo, soy hincha del mejor jugador del momento, con su fervor, con su devoción, con su emoción de que ese jugador juegue en su equipo. En términos menos banales, menos futbolísticos, nos pasa cuando un familiar nuestro es premiado de alguna manera, se titula en una universidad, recibe algún premio en el trabajo, y lo escuchamos que hablan bien de él, que hablan de sus
cosas buenas, de cuáles son sus fortalezas, y nos emocionamos y encontramos que es lindo que hablen, no sé, de nuestro hermano, de nuestro hijo, de quien sea, y aparecen los papás chochos, y aparecen los hermanos chochos, aparece esta familia que de alguna vez dice, mira lo que pasó, mira, están hablando de él, lo premiaron. Porque es esperable que aquellas personas a quienes amamos y que generan de alguna manera sentimientos en nuestras vidas, cuando son exaltadas, nosotros nos emocionemos y nosotros respondamos a esa exaltación. ¿Y saben lo que pasa, hermano? Que nosotros decimos ser miembros de este reino. Nosotros decimos ser seguidores de Jesús. Pero nos enfrentamos a pasajes tan profundos como este y muchas veces es como si estuviéramos leyendo una noticia más. Leemos que Él es la imagen del Dios invisible, lo más alto que hay de cualquier cosa creada, absolutamente superior a cualquier cosa creada. Y nosotros decimos, ¿qué dice el versículo 16? No nos emociona. No hay fervor en nosotros cuando hablamos de Cristo. No hay fervor en nosotros cuando escuchamos hablar de Cristo. Y es más, muchas veces lo que esperamos en reuniones como esta, en reuniones de nuestras asambleas locales, es que nos digan qué hacer, cómo comportarnos, pero que no nos hablen tanto de Cristo. Y a veces nos parece que son, no sé, mensajes muy teóricos, muy académicos, no sé qué nombre ponerle, pero no nos provocan en nosotros ese fervor que otras cosas nos provocan. Y cuando decíamos que para un hincha de fútbol es esperable el fervor que provoca Lionel Messi, es mucho más esperable que en nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo, hablar de él, escuchar de él, provoque un fervor mucho más grande. No es consistente que digamos que el Señor Jesucristo es mucho superior a un simple jugador de fútbol, pero provoque mucho más sentimiento, mucho más fervor, mucha más emoción un simple jugador de fútbol que la persona más importante de todo el universo. Y es por eso que este título de este himno no es solo para que nosotros contemplemos un lindo salmo como lo hacemos con los salmos, sino para que lo hagamos realidad y contraste con nuestra vida. Es realmente en mi vida el Señor Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito, lo más alto, el de más alto rango, el completamente superior de toda la creación, de todo tipo de creación. Porque si es así, Él debiera ser el tema central de mi vida, debiera ser quien controle las emociones de mi vida, debiera ser quien controle todo mi vida. Fíjese que la palabra todo va a ser muy importante en este himno. Va a aparecer varias veces. Todo, todo, todo. Hermano, el Señor Jesucristo controla toda tu vida. Controla toda mi vida. Me emociona hablar de Él, oír de Él, leer de Él, estudiar de Él, conocerle más. Siendo que Él es tan glorioso. Lo primero que este himno nos dice, su título, es que Él es la imagen del Dios invisible. Fíjense que esto podría parecer una paradoja. Él es Dios. Fíjense, está hablando de el Hijo, del Hijo que es Rey, trasladado al reino del Hijo de su amor. Él, ¿quién? El Rey, que es el Hijo de su amor, su Hijo unigénito. Él es la imagen, pero es la imagen del Dios invisible. Dios no puede ser visto. No hay hombre que lo pueda ver y viva, dice el Señor en el Antiguo Testamento. Él no puede ser visto. Él es Dios, es espíritu. Dios está más allá de lo que nosotros podemos ver. Él es invisible, es el Dios invisible. Pero nos dice que el Señor Jesucristo es la imagen, es la representación en lo que nosotros podemos ver de este Dios invisible. En palabras de Juan, en su evangelio, a Dios nadie vio jamás. El unigénito Dios, Él le ha dado a conocer. Fíjense lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo, que este Dios invisible, este Dios soberano, alto, sublime, lleno de gloria, se hace visible en un rostro. La gloria del Dios invisible, aquel Dios que habita en luz inaccesible para el hombre, que sería imposible para nosotros en nuestra condición tan solo intentar contemplar, porque es demasiado glorioso. Se ha hecho visible en un rostro, se ha hecho visible en un ícono, en alguien que nos muestra, que refleja su gloria, que refleja su carácter, y esa persona es precisamente el Señor Jesucristo. Si realmente, como decíamos recién, Dios es tan glorioso en nuestra vida como decimos que es, si realmente Dios es tan alto y sublime en nuestra vida como decimos que es, ¿cómo no vamos a amar profundamente a aquel que le da a conocer?
¿Cómo no vamos a desear profundamente a aquel que le da a conocer? ¿Cómo nos vamos a encontrar que Él es supremo por sobre cualquier cosa? ¿Cómo nos vamos a encontrar en Él una maravilla superior a cualquier maravilla? Una satisfacción superior a cualquier satisfacción. Un conocimiento más alto que cualquier conocimiento. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Si bien esta frase ha provocado muchos problemas, no voy a detenerme mucho porque en realidad en nuestro contexto ha sido muy explicada. El concepto primogénito va mucho, por lo menos en la escritura va mucho más allá del primer nacido, tiene que ver con el de más alto rango, lo hemos escuchado muchas veces, inclusive la mayoría de nosotros sabrá cuál es la palabra en griego que se utiliza acá, aunque no sepamos una sola letra de griego, sabemos la palabra que aquí ocupa porque lo hemos escuchado muchas veces, que este concepto de primogénito en realidad es superior en rango, en valor, que es el perfecto heredero, aquel que tiene la prioridad de herencia, y lo que nos está diciendo entonces es que nuestro Señor Jesucristo es superior a todo lo creado. Él es quien revela a Dios en la imagen del Dios invisible, y Él es absolutamente superior a todo lo creado, a toda creación. Este es entonces el título. Vamos a ver cómo este himno nos explica de alguna manera el título, y nos explica y nos llama a nosotros los creyentes a que este título esté grabado en nuestros corazones para que podamos responder frente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como es esperable que respondamos, con pasión, con emoción, con deseo, con una búsqueda incesante de conocerle más, de disfrutar más de Él, de amarle más y de adorarle más como Él es digno de ser adorado. Entonces decíamos que la primera estrofa de este himno es el versículo 16. Fíjense que escogimos el versículo 15 como título precisamente porque nos adelanta algo. Dice que Él es el de más alto rango de toda creación. Y lo que vamos a ver en estos dos estrofas del himno y en el coro es precisamente cuáles son estas creaciones de las cuales Él es superior. Y vamos a ver dos creaciones, vamos a ver dos obras de Dios, dos obras del Señor Jesucristo maravillosas y que nos reflejan también o deben reflejar la gloria de nuestro Dios, y las cuales el Señor Jesucristo es superior, el Señor Jesucristo es preeminente. La primera está en el versículo 16, dice, ¿por qué? ¿Por qué Él es superior a toda creación? ¿Por qué Él es superior a todo lo que este mundo ofrece? ¿Por qué Él es superior absolutamente a todo lo creado? Y nos va a decir tres cosas. Nos va a decir, primero, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nos va a decir luego, en el versículo, al final del versículo, todo fue creado por medio de Él, y nos va a decir que todo fue creado para Él. Cuando habla de la creación, cuando habla de este mundo, entonces, nos va a decir que Él es superior, porque la creación fue creada en Él, por medio de Él y para Él. Lo primero, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Juan, capítulo 1, nos dice claramente eso. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y agrega Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreo nos dice algo muy similar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y aquí tenemos un poco una frase similar a que Él sea el primogénito de la creación. Es el heredero de todo, el de más alto rango, al que le corresponde por derecho propio ser el heredero de todo. Dice, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor Jesucristo es el creador. Por Él, en Él fueron creadas todas las cosas. Un hermano ponía el ejemplo de una construcción de una casa. Él decía, bueno, el Señor es el arquitecto, es el que diseñó la construcción de la casa. En Él fueron creadas todas las cosas. Pensando en Él fueron creadas todas las cosas, y todo lo que nosotros conocemos tiene que ver con Él. La creación que nosotros vemos tiene que ver con Él. Y de alguna manera la creación ha servido como una muestra de lo que es Dios. Salmo 19 nos dice
que la creación cuenta la gloria de Dios y los cielos anuncian la hechura de sus manos, nos habla de las obras de sus manos. Y es lo que Pablo quiere resaltar en esta primera estrofa del himno. La creación es absolutamente bajo nuestro Señor Jesucristo, porque Él explica absolutamente todo lo de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, se asegura de mostrarnos que sean todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Uno dice, bueno, con esto es suficiente, aquí está todo. Lo que hay en los cielos que nosotros podemos ver y hay aquellas cosas que ni siquiera podemos ver, se explican en Él. Y las que hay en la tierra, se explican en Él. Pero Pablo va más allá y dice, bueno, sean tronos, sean dominios, y va más allá, sean principados, sean potestades, incluso los seres angelicales, no solo las cosas materiales, sino incluso los seres angelicales. Todo fue creado por medio de Él. Él es el agente creador, Él es quien no solo diseña la casa, sino que construye la casa, no solo es el arquitecto, sino que es el constructor, no solo es quien ha hecho los planos, sino es también el que levanta los muros. Por medio de Él son hechas todas las cosas y para Él son hechas todas las cosas. También tiene que ver con que el propósito de esta creación es para su propia gloria. Para Él son todas las cosas. Él es quien va a habitar también esta casa. Él es el centro de esta casa. Esta casa no se explica sin la persona para la cual fue creada, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que Pablo lo que ha hecho es poner absolutamente todo lo creado en términos de rango bajo la figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque este mundo creado, porque los seres de este mundo creado, porque inclusive los seres angelicales, todo ha sido creado en Él, ha sido creado por Él y ha sido creado para Él. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es por qué las cosas de este mundo a veces nos parecen más atractivas que aquel que es superior, que es el creador y que explica las cosas de este mundo. Fíjense que la historia de los dioses que el hombre ha creado, todos los dioses que el hombre ha creado por la historia de la humanidad, desde la caída de Adán hasta el día de hoy, incluido el que yo les comenté al principio de esta reunión, todos los dioses minúsculos, todos estos ídolos que el hombre ha creado, no son más que creación de nuestro Señor. No se explican sino para Él, pero muchas veces en nuestros ojos tienen más brillo que Él. Y muchas veces nuestra emoción, esa que decíamos que debe existir, nuestro fervor y nuestra adoración, no está aquel que explica todas las cosas, aquel que es superior a todas las cosas, sino está precisamente en esas cosas que Él mismo ha creado. Y perdemos el tiempo en cosas que están bajo en rango, bajo en importancia, bajo en valor, bajo en hermosura que nuestro Señor Jesucristo. Son esas cosas las que nos llaman la atención y vivimos para esas cosas y trabajamos para esas cosas y despertamos más temprano para esas cosas y nos esforzamos para esas cosas y nos olvidamos de aquel que las ha creado, de aquel que las explica y de aquel que las conduce. Como hemos dicho muchas veces, la pregunta no es si estamos adorando, la pregunta es ¿qué estamos adorando? Todos estamos adorando porque de verdad los hombres somos una verdadera máquina de adoración. Fuimos diseñados para adorar y todo el tiempo queremos adorar. Y quizá eso explica este ejemplo tan banal que yo les ponía al principio. Hombres y mujeres corriendo por una calle para ver, ni siquiera en su mejor condición, porque su mejor condición será con la pelota en los pies, a un hombre. Todos estamos continuamente adorando algo. La pregunta es si estamos adorando correctamente. Si estamos adorando estas cosas creadas, o estamos adorando a aquel que es superior a estas cosas creadas, porque es el que explica todo esto creado. ¿En quién? ¿Por quién? ¿Y para quién fueron creadas? Estamos adorando profundamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es una realidad en nuestras vidas que Él es superior? ¿O las cosas de este mundo son superiores? Luego viene el coro de este himno
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lógicamente, si Él ha sido quien las ha creado, en Él fueron creadas. Lógicamente, si por Él fueron creadas y si para Él fueron creadas, Él es anterior. Él es anterior en tiempo, Él es anterior porque Él las conduce, Él las crea y Él las sostiene. En palabras del escritor a los Hebreos, no solo Él fue quien hizo todas las cosas, constituyó heredero de todo por quien asimismo hizo el universo, sino también es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es quien conduce todas las cosas con la palabra de su poder. El mar llega hasta donde llega porque su palabra es quien permite que el mar llegue hasta ahí. Los astros de este universo maravilloso funcionan como funcionan, en el equilibrio que funcionan. Nuestra Tierra funciona de la manera que funciona, a determinada distancia del Sol, recibiendo el calor que tiene que recibir, estando inclinada como tiene que estar inclinada, y todo funciona como debe funcionar precisamente porque es quien las sustenta, no las creó y las dejó funcionando así a la naturaleza. Él es quien las sustenta todos los días, Él conduce esta creación con la palabra de su poder. Existen y son conducidas y subsisten por Él, porque Él es antes que todo, Él es superior a todo. Hermano, Él es superior en tu vida a todo. Pero fíjense que el apóstol Pablo no se queda en la creación original, en esa creación que el pecado ha destruido. Nosotros podemos mirar la creación original, pensar en lo maravillosa que pudo ser, pero lo que nosotros conocemos es una creación que gime. Eso es lo que dice Romanos. La creación misma gime y con dolores de parto, una creación que ha sido afectada, y ha sido afectada precisamente por el pecado, lo que vino a entorpecer esta creación, esta primera creación de Dios es precisamente el pecado. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice Pablo a los Romanos. Y nos arrastra a la humanidad, al pecado, y nacemos pecadores por naturaleza, enemigos de Dios en nuestras malas obras, pero también contamina la tierra y nosotros vemos una tierra que no es lo que Dios creó, vemos una creación que está contaminada con el pecado. Como decía, una creación que gime por aquel día. Y Pablo nos dice, ¿saben qué puede ser problema? El problema del pecado también fue resuelto con una nueva creación. Por eso es que Él es el primogénito, el más alto rango de toda creación, de la primera que el pecado arruinó, pero también de esta segunda creación, de la iglesia, de esta segunda creación que viene a restaurar y que Él mismo viene a restaurar. Y en el versículo 17, en nuestra segunda estrofa, dice, y versículo 18, perdón, y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque agradó, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es también el de más alto rango. Él es también el preeminente de esta segunda creación. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito entre los muertos. Hermanos, nosotros somos parte, somos miembros de esta nueva creación. No solo hemos sido creados en la primera, con todo lo terrible que fue haber caído en pecado, haber nacido en pecado y ser pecadores por naturaleza, sino que hemos sido redimidos por nuestro Señor y somos miembros de su segunda creación. Somos miembros de la iglesia, de esta creación que ha venido Él a restaurar por la sangre de su cruz. Y en esta iglesia Él también es antes que todas las cosas. Él también es el principio, Él es la cabeza, Él es quien sostiene, Él es quien conduce, Él es quien guía y Él es quien nutre a este cuerpo. Él es todo. Él es todo en la vida de la iglesia. Él es todo en la vida de aquellos que componen a la iglesia. Para que en todo, dice el versículo
17, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Se acuerda que le dije que la palabra todo es importante? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre muchos muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermano, ¿estás incluido en estos todos? ¿Estamos nosotros incluidos en estos todos? El propósito de esto es para que en todo tenga la preeminencia. ¿Tiene la preeminencia en tu vida y en mi vida? Aquel rey, aquel hijo amado, aquel hijo de su amor, el soberano de este reino al cual fuimos trasladados, ¿es el rey de tu vida? ¿Es el rey de mi vida? ¿Es el soberano? ¿Es quien tiene la preeminencia? Este himno nos dice que es un hecho. Este himno nos dice que es una realidad. Es un himno que canta una verdad. La majestad, el valor infinito, la superioridad, la preeminencia, que por derecho propio, que por esencia pertenecen solo a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es que, tal cual estaba pasando con los colosenses, pudiera ser que este himno esté perdiendo valor en nuestras vidas. Que haya otras cosas más importantes en nuestras vidas. Que haya otras cosas que tengan valor en nuestras vidas, que tengan mayor valor en nuestras vidas, que estemos adorando otras cosas en nuestras vidas en vez de la persona del Señor Jesucristo. Vuelvo a preguntar, Él es la cabeza, Él es el principio, Él es lo más alto, Él es el preeminente en nuestras vidas. Él tiene el máximo valor para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Esta misma carta nos dirá que toda plenitud de la deidad habita en el Señor Jesucristo. Juan nos dice que de él, de su plenitud, tomamos todo gracia sobre gracia. Qué tremenda idea es que en la persona del Señor Jesucristo toda la plenitud de la deidad agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense que este himno va a terminar entonces precisamente con lo más importante, con el Evangelio. Va a terminar exaltando la verdad de que nosotros hemos sido redimidos y tenemos una relación con Dios precisamente por la persona del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Nosotros que estábamos en pecado, nosotros que éramos parte de esta creación arruinada por el pecado, fuimos reconciliados con Él, por el Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, según Pablo en Romanos, porque Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Es precisamente por el Evangelio que nosotros hemos venido a conocer al Señor Jesucristo como preeminente. Es el Evangelio que resplandeció en nuestros corazones para que esto sea una realidad. Pablo a los Corintios le dice que Dios hizo, que el Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, la paz de Jesucristo. Para que todo esto sea cierto, el Señor Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros. Es por eso que Él es
el primero, el primogénito, el más alto de entre los muertos. Es por su resurrección que el Padre le ha señalado, que Dios le ha señalado, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él es el Señor de nuestras vidas, nuestro Redentor. La pregunta es si es que realmente esto impacta de tal modo nuestras vidas, que toda nuestra devoción sea de Él. ¿Cómo no amar a aquel que nos amó de esta manera? ¿Cómo no adorar a aquel que vino a reconstruir, a restaurar en una nueva creación y que nos ha hecho parte de esta nueva creación? ¿Cómo no amar profundamente a aquel que, siendo la imagen del Dios invisible, el de más alto rango de toda la creación, estuvo dispuesto a hacer la paz mediante la sangre de su cruz? ¿Cómo no amar a nuestro glorioso Salvador? Él es el más alto, el más sublime, el más glorioso de toda creación. De la primera, de aquella creación que hoy día nuestros ojos pueden ver, y de la cual la palabra nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero Él también es antes, supremo, glorioso y la cabeza de esta nueva creación de la iglesia. La primera creación hoy día le rechaza. La primera creación sujeta a pecado hoy día le rechaza. Y busca en otras cosas su adoración, su devoción. La segunda creación, nosotros los creyentes, existimos solamente porque Él es nuestra cabeza. De Él recibimos todo. Por su gracia, entendemos que por su gracia subsistimos, somos conducidos, estamos en su mano. Su obra en la cruz del Calvario es aquello que impacta todos los días nuestra vida, y le amamos por lo que Él hizo por nosotros, y le adoramos por lo que Él hizo por nosotros y por lo que Él es para nosotros. Pero ¿saben qué, hermanos? Viene un día glorioso en que su primera creación y nosotros su segunda creación, juntos, vamos a reconocer quién Él es. Y en Apocalipsis encontramos: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, porque Él es primero que todo trono, que todo principado, que todos los ángeles, y de los seres vivientes, y de todo lo que está en el cielo también, y de los ancianos también de la iglesia, y su número era millones de millones, era incontable, y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, su cruz, fíjense, sigue siendo el tema en el cielo, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y agrega Juan: y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Viene un día donde todo lo creado, algunos lamentablemente fuera de tiempo y para su propia condenación, pero todo lo creado tendrá que reconocer quién es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero hermanos, no perdamos el privilegio de que esto, que será una realidad gloriosa en los cielos, sea nuestra realidad hoy día, mientras vivimos en esta tierra. Que todos los días reconozcamos que a Él, al Cordero que murió por nosotros, al Cordero que fue inmolado, sea digno en nuestras vidas, sea reconocido como digno del poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Como dice Pablo a los Efesios, en la iglesia, por los siglos de los siglos. Que en nuestra experiencia de vida, que en nuestro día a día, nuestro Señor Jesucristo sea reconocido, sea valorado, sea adorado como el digno de tomar poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Que toda nuestra adoración sea puesta a los pies de aquel que es digno, aquel que es la imagen del Dios invisible, aquel que es supremo de toda la creación, aquel que es digno de ser adorado, reverenciado, amado, deseado por los siglos de los siglos.
que sea una realidad en nuestras vidas y que el Señor bendiga su palabra en cada una de nuestras vidas. Oremos, hermanos, para terminar esta parte. Padre Celestial, no nos queda más quizás que decir amén. Que el Cordero que fue inmolado, que hizo la paz por la sangre de su cruz, sea valorado en nuestras vidas como el digno de todo, como aquel que es sobre todo, supremo, glorioso, maravilloso, infinito en gloria, en santidad, en hermosura, y que en nuestras vidas sea exaltado, alabado, adorado, amado, deseado, hoy y por los siglos. Oramos en su santo, glorioso, maravilloso nombre. Amén.